Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Café Bartolino, aquí en Ecoradio, otra forma de hacer radio. Esta es una cita de todos los viernes, aquí a las 7 de la mañana, hora Colombia, con los Bartolinos. Este es un programa que hacemos en asocio con la Asociación de Exalumnos de San Bartolomé de la Merced, Hacia Bartolina, que los invito a visitar su página web, haciabartolina.com. Hoy, con un programa, como siempre lo digo, aquí me van a disculpar que me repita, pero realmente es un honor siempre tener a un Bartolino en Café Bartolino para conocer y reencontrarnos. Y para mí es un privilegio hoy contar con la presencia de Andrés Zambrano, Bartolino 1982. Andrés, bienvenido a Café Bartolino. Bueno, es un placer estar aquí, de verdad, César, muchas gracias por tu invitación. Reconectar lazos, aunque nunca se han perdido, pues con una parte importante de mi vida. Creo que la formación en el colegio para mí fue muy importante en lo que he hecho a lo largo de mi vida. Y Andrés, la verdad es que cuando estaba pensando yo en el tema del programa, realmente contigo, que somos de la misma promoción, pues hubo algo que compartimos muchísimo que fue el fútbol y por eso dije, vamos a hablar a partir del fútbol y llegamos al periodismo. Recordemos un poco esas épocas de colegio, Andrés. Digamos que tú hiciste todo el colegio en San Bartolomé, ¿no? Pues yo realmente llegué al San Bartolomé a cuarto de primaria, Ah, ok, pero venía del Bergrange de Cali. ok. Entonces, pues sí tengo formación jesuita de toda la vida, pero pues digamos, mi primera etapa, aunque no soy caleño, sí la viví en Cali y allá pues cuando trasladaron a mi papá para Bogotá otra vez, pues por, por digamos como suele pasar en los que estudiamos en colegios jesuitas, pues el lugar lógico para llegar a Bogotá era el San Bartolomé. Ujú. Entonces ahí arranqué. Yo, por ejemplo, no tuve el tránsito por infantiles. Yo llegué ya cuando los habían pasado al colegio grande, que lo llamábamos. ¿Y cómo fue esa llegada a Bogotá del Bergmans? Ah, tú eres bogotano, Andrés, porque ya, fíjate lo que no tenía ni idea que venías del Bergmans y bueno, ¿eres bogotano? ¿Eres de dónde, Andrés? No, yo soy bogotano, Ok. clarísimamente bogotano, pero a mí yo llegué a Cali cuando tenía por ahí 6 meses. Ujú. Y, y obviamente, como le digo a mucha gente, yo aprendí a hablar en caleño. Claro. Entonces yo llegué a Bogotá y sí recuerdo cómo me molestaban por el acento, aunque no, pues no era un acento, pues era, pues yo creo que era un acento fuerte, pero matizado, Ujú. porque obviamente mis papás no son caleños, pero sí, todavía digo chuspa, por ejemplo, Chuspa. todavía eso no se me quitó. Y cuando me reúno con caleños, pues rápidamente se me, se me mete el acento, pero luego lo fui perdiendo. Entonces, cuando entré, recuerdo mucho esos primeros días en el colegio, muchísimo. em, Sobre todo porque ese fue el año en que Santa Fe quedó campeón. Yo soy santafereño. Que eso es bien Eh, interesante, ¿no? Eso de ser santafereño. Y vamos a llegar al fútbol, pero ya eh, vas marcando una pauta, ¿no? sí, entonces sí recuerdo que cuando nos presentamos todos, em, recuerdo que David Serna, quien ya no nos acompaña, se presentó y habló del Santa Fe y, en fin, em, y bueno, ahí empecé como a hacer empatía. Pues, mi papá le gustaba mucho el fútbol y, y bueno, fue un primer año bien chévere, bien interesante para adaptarme y entrar en el colegio. Qué bueno, Andrés. Bueno, son épocas que en Colombia, digamos que ese finalizar los años 70, arrancar los años 80, son momentos
complicadísimos. Andrés, el fútbol. Digamos que mi relación contigo en el colegio fue por fútbol. Realmente hoy te estoy descubriendo, porque yo creo que siempre que nos encontramos fue a jugar fútbol, pero nunca hablar de ningún tema así en especial. Esa afición por el fútbol, obviamente ya veo que nace de tu papá, pero eras un gran, y voy a hablar de esto, eras un gran delantero, que eras izquierdo, o ahora no recuerdo, porque como se ve al revés, eras por la derecha, ¿no? No, Yo izquierda, jugaba por la por la izquierda, izquierda. sí, jugaba por la izquierda, sí, pues a mí me gustaba mucho el fútbol, siempre, tanto, tanto como aficionado como como por practicarlo. Y, y la verdad, eh, pues era muy juicioso, me gustaba entrenar, me gustaba como tratar de destacarme, eh, porque fue bien interesante. Pues en el colegio el fútbol era importante, los campeonatos entre los diferentes grupos que teníamos, eh, pues nos sentábamos a planificar los partidos, las alineaciones. Entonces, siempre fue muy importante para mí participar de ese proceso, de esos. Ahora, recordemos épocas, Andrés, y voy a centrarme en este momento en la parte futbolística. Claro, cuando uno jugaba antes de tercero, antes de cuarto bachillerato, pues sí, ahí era importante. Pero ya cuando llegaba uno a cuarto bachillerato, nos tocaba competir con los grandes, porque eran los de quinto y los de sexto. Y ese era un momento complejísimo, porque efectivamente en esa época recuerdo mucho que cuando los de sexto eran promoción 80 y ahí había unos jugadores berraquísimos, hay que decirlo. Ahí Sí, estaba, por ejemplo, Ladrón, era, creo que es Andrés Ladrón de Guevara, sí, Eso, Andrés Dávila Dávila, Ladrón de Guevara. que ese era un jugador berraquísimo. Además, era muy hábil, muy bueno y era muy buena gente, porque normalmente Chuzo. son muy rudos, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo mucho de esa gente, ese curso en particular era muy pilo. Pero había un defensa de ellos, o sea, no sé cómo se llama, pero me parece verlo, era un tipo durísimo, que cascaba durísimo. No sé si te ¿Quién? acuerdas un defensa de ellos, de esa generación. Primero que tú lo recuerdas porque a ti te debe haber cascado muy duro, ¿o no? No, yo no recuerdo, ese sí no me acuerdo de No recuerdo Salas, de Salas, ¿sí? Salas que era hermano de uno compañero del mío también, de la promoción nuestra de Juan Pablo, Juan Pablo. pero no me acuerdo de ellos, pues en particular de ese. Pero sí recuerdo que eran unos partidos muy bravos con ellos porque eran como, ¡ah! Era como jugar contra el Real Madrid, algo así. Sí. Y bueno, pues uno se preparaba y la tensión y todo. Y obviamente, pues tú sabes que a esa edad, pues los de sexto todavía le llevan a uno una ventaja en tamaño, en experiencia, y a esa edad un año es bien importante, Yo la hace una verdad diferencia. recuerdo mucho eso porque yo jugaba de todo, hasta de portero jugué, pero recuerdo esa época muy linda. O sea, realmente yo fui un futbolista demasiado indisciplinado, pero me divertí muchísimo. Me reía mucho con los delanteros cuando tapaba, me reía mucho con los delanteros de los otros equipos porque era divertido tapar, porque además uno metido ahí en las canchas, porque la cancha era gigantesca, ¿no, Andrés? Sí, era inmensa, y además una cancha muy chévere, muy, pues digamos, recuerdo que ahí llegaban a entrenar los de la Javeriana, Los de la Javeriana, sí, señor. y creo que los del San Bartolo Mayor también llegaban a Y entrenar eran ahí. grandes jugadores de fútbol los de San Bartolomé Mayor, ¿no? Sí, sí, esos eran otros partidos bien bravos. Los partidos contra el San Bartolo Mayor eran bravos y ásperos, diría yo. Andrés, de esa época, recuerdos de ese fútbol, ¿a qué personajes, a qué jugadores todavía te encuentras de pronto con ellos? O qué decir de esa época de fútbol en San Bartolomé? Pues yo recuerdo mucho, sobre todo el equipo nuestro, porque el curso mío, el de la C, Sí. nosotros éramos, Buenos. creo que éramos los mejores Sí, de la promoción. sí, hay gente. Recordémoslos. Sí, entonces yo recuerdo
a ver, voy a más o menos la formación, pero creo que era papá Humberto Borges. Humberto, médico, no hace años no lo veo. Él es médico y está creo que en Estados Unidos, no Ujú, sé en dónde, no creo que en Chicago. ujú. Eh, en los defensas estábamos ¿quién? Camacho, Luis Luis Eduardo Eduardo. Camacho, sí, sí. Estaba también creo que Miguel Cortés, si no Miguel estoy mal. Cortés, ¿Quién más era? Ah, Sergio Amorocho, Sergio Amorocho. Andrés Caviedes también. Uy, Andrés Caviedes, sí, señor. De los mediocampistas estaba David, pues David era delantero, David Serna, Gran César jugador, ¿no? Cruz. Sí, César Cruz también era otro, César Cruz. era velocísimo, Sí, velocísimo. era rapidísimo. Eh, ¿Quién más ahí que yo me acuerde? Aguirre era Manrique. del tuyo, ¿no? No, Ah, Aguirre era del otro curso. de la segunda, sí. Eh, Manrique, porque me recuerdo que en quinto y sexto entró un grupo del mayor, Sí, que Manrique venía del mayor, Blanco. entraron como cuatro. Henry Roballo, Henry Roballo, sí, señor. no me acuerdo quién más, pero más o menos esa era la formación básica que teníamos Pasan los en ese años, ¿no, momento. Andrés? Sí, Mira sí. que en estos días me llamó mi hija. ¡Pa! ¿En dónde fue que te bautizaron a ti? Yo la verdad no me acordaba. Y le pregunté a mi mamá y tampoco, entonces estoy igual de jodido que mi mamá. Pero bueno, finalmente recordamos. Andrés, digamos que esa época de esa época del periodismo deportivo, digamos, porque me imagino que lo seguías mucho, ¿qué poder decir de esa época? Porque claro, me adelanto ya, entras a estudiar comunicación social, pero ¿siempre te inclinaste por la comunicación social o fue una cosa de un momento a otro? ¿Cómo fue la historia? Pues mira, yo era bueno en química y en cálculo, en matemáticas, me iba bien con Chan, Con, Cha- recuerdo, sí, con sí, Luis Aguirre. recuerdo, exacto, y, y digamos que pues mi vocación sí era muy social, eso sí lo tenía claro, me gustaban mucho los medios y la cultura, pues el cine, la música, pero no estaba tan seguro de cuál era qué podía hacer, abogado sabía que no quería ser, eh, por eso pues los resultados me indicaban que pues una ingeniería era una buena opción, Ujú. pero la verdad a mí no me gustaban mucho las matemáticas, a Ok. pesar de que me iba muy bien. Entonces opté por eso al salir dije, no, pues voy a hacer lo que quiero y contar lo que la gente me diga. Eh, Obviamente muchos en mi familia, pues no, médico, pero al final decidí que era comunicación social mi camino y me fui Y entraste a donde la Javeriana. a la Javeriana, sí, a la Javeriana. eh, y ahí pues empecé a hacer los primeros pinitos. Yo realmente cuando entré no, lo que me decía la gente de estudiar comunicación era que para uno entrar al medio debería tener vínculos, o sea, o familiares, o que era un medio muy cerrado para entrar. Y eso entonces desde el comienzo fue una obsesión y por eso cuando vi la primera opción de entrar en contacto con un medio, la tomé. Entonces cuando estaba como en tercer semestre había un aviso que decía que el espectador buscaba gente para una sección que tenían. E inmediatamente yo me presenté con un amigo eh, y al final quedamos. Andrés, Y pero, se llamaba actividades universitarias. Andrés, pero quería preguntarte, de nuestra promoción, ¿el único comunicador eres tú? No identifico a nadie No, más. también está Carlos Alberto Herrera. Ah, Carlos Alberto es comunicador social, no sabía. Sí, pero él entró como a un año después, 1 o 2 años después. Sí, sí. Ah, bueno, pero bueno. Y llegas al espectador. Andrés, pero quería que hiciéramos memoria un poco de esa época de los 80, de lo que pasaba en el mundo del periodismo deportivo.
como antesala a esto? O sea, ¿qué programas seguías tú? ¿Qué periodistas eran como los referentes? Porque francamente, pues tú eres un gran fanático del fútbol, ¿o no? Sí, yo sigo siendo muy fanático del fútbol, aunque en el camino me fui metiendo más en el mundo de la cultura, Ujú, pero nunca he dejado de seguir el fútbol. Y además creo que la cultura y el fútbol tienen muchos vínculos. total. Pero, pero el punto es que en ese tiempo, pues la polémica era como el programa estrella, era un programa que era en las noches, como a las 8. Y recuerdo mucho pues a Edgar Perea, obviamente a Peláez que sigue vigente, realmente es un maestro de la radio, creo que es la institución de la radio más importante que tiene este país, más allá del periodismo deportivo, Ujú, su importancia trasciende el periodismo deportivo. ujú. Eh, Jaime Ortiz Alvear creo que era otro tipo bien interesante. Javier Giraldo Neira, El de Manizales. el de Manizales, que fue un tipo que además formó mucha gente. Ujú. Manizales es una escuela de periodismo deportivo impresionante. Que allá también es César Augusto Londoño y César Augusto Cés- arrancó por ahí en la polémica César y eso, Augusto ¿no? Londoño, uno de Caracol de televisión que es chiquito, bajito, gordito, que es uno de los presentadores que no me acuerdo cómo se llama. Hay por lo menos unos 4 o 5 periodistas importantes de, de- de deportes que salieron de Manizales, Sí, porque había una escuela, él tenía un periódico, creo que se llamaba Nuevo Estadio, que era quizá el único periódico que ha habido en Colombia de fútbol y que lo sostuvo durante mucho tiempo. y Andrés, recuerdo mucho a Weimar también de Weimar Medellín, ¿no? Muñoz, claro, él sigue vigente también, o creo, por ahí lo oigo de vez en cuando, Ujú. eh, de Medellín, si no estoy mal. Ahora, ese programa de Había uno, radio, sabes que había dime, en esa época eran también muy relevantes, bueno, todavía los narradores, entonces sí, Armando Moncada, Armando Moncada, me acuerdo de Pastor Londoño, Pastor Londoño, Hernando Perdomo Che me encantaba, sí, Hernando Perdomo, Che, eso en fútbol, pero también en ciclismo, obviamente, Julio Arrastía, Julio Arrastía, sí, claro. El, Héctor Urrego, Carlos Arturo Rueda C, que era toda una institución también, ¿no? uff, claro, sí, eso sí es. A los otros ya nos alcanzó a tocar, pero ya en sus últimos momentos, Eh, en su etapa, porque él ya era una referencia en los años 60, sí, claro. cuando no habíamos nacido. Ahora, voces en la radio y realmente cuando arranqué con Ecoradio voy a contar esta historia, yo siempre pensé que fuera solamente radio audio, porque para mí la radio tiene esa magia, ¿no? Uno imaginarse las personas que tienen esas voces tan bellas, ¿no? Pero realmente, pues la gente, no, pero Facebook, que YouTube, que la imagen, que eso, pero bueno, yo les digo siempre, esto es radio, esto no es televisión. Hay voces que a mí personalmente me fascinaban, es decir, de hombres y de mujeres, porque una voz como la de Otto Greiffenstein es espectacular, ¿no? Sí, sí, digamos que ese era el estándar en esa época, la voz, pues como que para uno hacer radio tenía que manejar muy bien la voz y obviamente sí había muchas voces. En este momento pues está él, pero estaba también, pucha, se me olvida un locutor de RCN, uno que leía noticias en RCN. Jorge Antonio Ah, Heredia, bueno, Juan Harvey, eso, Jorge Antonio y Juan Harvey Caicedo, Juan Hervé Caicedo, que Gustavo Juan Uribe, Harvey Caicedo, dime. señor, que Juan Harvey era un referente en mi familia porque él fue compañero de mi padre cuando prestó el servicio militar Mm, en, en los bachilleres. Entonces él siempre lo mencionaba y Juan Harvey pues era una institución en la radio y un locutor inmejorable. Yo creo que junto con Otto Greifenstein son las mejores voces de esa generación.
¿Sabes cuál otra voz que me parecía espectacular? La de Gustavo Niño Mendoza. Él era el que que iba a mencionar. Él. Desde Caracol, estuvo en todas. Pero había otra voz que, el de Melodía Estéreo, Tito, no recuerdo el apellido, pero la voz del señor de Melodía Estéreo también era espectacular, ¿no? Lo que pasa es que yo Melodía Estéreo casi no, nunca la, Nunca la ponías. no, Ah, no, no porque yo era muy de, a mí me gustaba, pues sí me gusta mucho la música, creo que casi más que el deporte mismo, ok. que el fútbol mismo. De hecho, yo hice mi carrera escribiendo sobre música. Ujú, Ahí, ahí entre otras me cruzaba mucho con nuestro común amigo Gustavo Gómez, quien ujú. también comenzó escribiendo de música. Y yo no hice tanto radio, alcancé a hacer algo de radio en la Javeriana, de música, pues, pero diga, eso era como cuando ya en el oficio, pues, la música era mi norte y de ahí me fui metiendo y abriendo como el horizonte. Y de ahí tienes unos trabajos espectaculares porque obviamente, bueno, arrancaste en El Espectador en la parte en la universidad y después llegas al Tiempo. Cuéntame un poco de esa experiencia, o sea, ¿cuál es digamos que en la música, que la música tiene un universo gigantesco, qué es lo que más te gusta a ti? Pero claro, en el tiempo hacías de todo un poco, pero cuéntanos un poco esas anécdotas de esos cubrimientos que hacías, porque obviamente estuviste en muchos eventos, cubriendo muchos artistas. ¿Qué nos puedes contar de esa época, Andrés? Pues a ver, yo termino, yo estaba terminando la universidad y en paralelo pues llevaba esa columna en El Espectador con un amigo pues era, la columna consistía en dar cuenta de qué pasaba en las universidades, Ujú, sobre todo a nivel académico y cultural. Y cuando ya terminé la universidad pues era obviamente buscar a dónde iba a trabajar. Le pasé la hoja de vida al espectador. En ese momento, pues no había no había vacantes. em, y em, un día me llamaron a la casa y llamaron a mi amigo. Mi amigo llegó primero y al final ese llegar primero implicó que la vacante se la llevó él. se la ganó. Me dijeron, no, listo, pero tranquilo que usted queda para la segunda, cuando la que sigue. Yo, listo, perfecto. Y mientras tanto, me salió un, un trabajo en el archivo del tiempo, eh, que se había convertido como en un paso previo para entrar a redacción. Entonces mucha gente estaba entrando por ahí y yo dije, listo. Y entré al archivo del tiempo y ahí estuve como unos 4 o 5 meses hasta que hubo una vacante en redacción y pasé a redacción. Ujú. Ah, así fue, digamos, el tránsito fue rápido, afortunadamente, y yo arranqué en el 88 en la sección de nacionales, que era la que coordinaba los corresponsales. Ujú. Pero Andrés, permíteme te hago una pregunta porque esa época El Espectador te tocó obviamente a don Guillermo Cano, o sea, toda esa institución del periodismo en Colombia. Yo ya lo confesé varias veces aquí en Ecoradio, yo llegué a este mundo por una actividad universitaria, porque arranqué a aprender allí en la universidad cuando fui profesor y encontré que la radio, primero era una pasión oculta mía ahí, pero lo otro era que cada programa de radio para mí es una clase, por eso en Ecoradio buscamos generar contenidos, que cada programa tenga un contenido importante. Pero quiero preguntarte sobre don Guillermo Cano, porque obviamente te toca vivir esa época, es la época de Pablo Escobar, todo esto. ¿Cómo viviste esos momentos? Porque imagino que tuviste contacto con él y con toda esa generación de grandes periodistas del Espectador, ¿no? Sí, sí, realmente pues yo estaba muy pelado cuando, digamos, el bombazo al espectador, pero yo estaba, digamos, ya en ese tiempo en el tiempo, pero Ujú, mis amigos eran muchos del espectador.
decir, yo con don Guillermo Cano no tuve así mucho contacto porque pues, nosotros llegábamos solamente una vez a la semana y hacíamos nuestro trabajo. Teníamos una editora y una editora que era Marisol Cano, a quien le entregábamos el trabajo y ya. Eso era, digamos, como nuestro trabajo, pero obviamente uno va haciendo amigos y el tiempo y el espectador siempre han sido muy cercanos. Ujú. Entonces, cuando la bomba del espectador, pues fue terrible llamar a los amigos, a ver qué. Luego, luego recuerdo un compañero con el que nos íbamos de noche, pues en esa época había salíamos de noche mucho eh, y nos íbamos, recuerdo, a tomarnos unas cervezas a un bar que era bien chévere que se llamaba Famas y Cronopios, Ujú. sí, Ahí estamos, Andrés. pero nosotros, eh, digamos que, perdona que perdí la idea. Nos estabas contando del bar de Cronopios. Bueno, mientras tanto, Andrés, porque Sí. yo sé que estás Ah, atendiendo bueno, mucho. Famas y Cronopios era un bar bien interesante. Porque ¿qué? Eh, porque pues, digamos era un sitio donde había muy buena música muy de la época como de protesta, comprometida, Ujú. cantautores, etcétera. Y, y por ejemplo ahí arrancó un grupo que yo no sé si tú te acuerdas, se llamaba Iván y Lucía. Sí, claro. Eso. Entonces ahí, y había uno de nosotros era Julio Daniel Chaparro, uno de los que iba ahí, que era un poeta, era periodista del Espectador, era el cronista del Espectador. Bueno, estamos en Café Bartolino, estamos en directo. Y bueno, Andrés, que es comunicador social y es gerente de una gran empresa en la parte de comunicaciones. Y como ven, obviamente anda reconectado y atendiendo 82.000 cosas. Les recuerdo que este programa de Café Bartolino se estrena en 8 días, el sábado, en el canal de YouTube de Asia Bartolina. Los invito a que visiten la tienda virtual de Asia Bartolina. Miren la belleza de Mux. Ese es el Mux conmemorativo de los 80 años de nuestro querido colegio. Entonces los invito a visitar la tienda de Asia Bartolina, www.asiabartolina.com. Y este es un programa que hacemos los viernes, 7 de la mañana, hora Colombia, aquí en www.ecoradio.com, y estamos también en Facebook y en el canal de YouTube de Ecoradio. A todos bienvenidos. Este es un programa que lo hacemos con todo el amor del mundo. Estamos cumpliendo la promesa de Ecoradio. Ecoradio es otra forma de hacer radio, pero sobre todo estamos generando contenidos especializados para comunidades específicas. Nos importa es eso, nuestro propósito es ese, impactar vidas positivamente. Bueno, Andrés, épocas de bares, época de música protesta, me imagino que todo el tema de, ¿qué es? De esa época, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y muchos más. Yo confieso que no fui muy de esa línea. A mí se me atravesó Kiss en el camino, que eso fue en el colegio. Hubo una persona que influyó mucho en eso en mi vida, fue Juan Carlos Giraldo. No sé si lo recuerdas, que lamentablemente también Bueno, falleció este año. Y realmente compartimos esa pasión por Kiss, nos encantaba Kiss. No recuerdo quién fue el primero que llevó un disco de Kiss, pero eso lo vi. ¿Te acuerdas que Rafa Chacón se hacía unos eventos en el tercer piso, en un salón que oscurecía, en fin, y ahí se hacían actividades? En fin, estamos acá recordando momentos. Café Bartolino es eso, estamos construyendo una memoria con y todos los protagonistas que van pasando por acá. Andrés, adelante. no, pues hablabas lo de la música también, que en el colegio era bien importante. Por ejemplo, recuerdo que uno de los que llegó del mayor, que ay, ya se me olvidó el apellido, llegaba siempre con discos eh, que estaba de Kiss, obviamente, el de Journey, que también fue bien Journey, importante en esa época. Foreigner también era bien importante Fire. en esa época.
Obviamente toda esa época de los Bee Gees, toda la época de John Travolta con Gris, todo ese movimiento de música disco, obviamente Michael Jackson en esa época ya arrancaba todo ese movimiento, pero había grupos, me acuerdo, ¿te acuerdas de Carlos Jerez bailando Le Freak ahí en el Coliseo? Eso era Sí, espectacular. Donna Summer, por ejemplo, en esa época también era genial. Hay una canción de esa época que a mí me parece, cuando la escucho hoy, siento que estoy en mi habitación, en mi casa, escuchando a Caracol Estéreo, que es el último tres a Londres. ¿Te acuerdas de esa canción? sí, claro, Electric Light Orchestra. Exacto, ahí hay mucha música, ¿no? Y que sigue vigente. Por ejemplo, la época de Police, me acuerdo de Juan Martín Cala, que le encantaba Police, por ejemplo. Sí, no, no, no. Pues eran los grupos de la época cuando estábamos haciendo el tránsito del disco al New Wave. Nos tocó los últimos coletazos del disco, de la Ah, música disco, ah, recuerdo. ahora, ahí hay un tema interesante y es que nosotros no éramos tan Beatles, ¿no? Pues en el caso mío, yo a los Beatles los vine a descubrir después, pero no nos impactaron tanto porque ellos se disolvieron en el 72, 73 y no fue, pero obviamente hubo personas que sí las influyó demasiado, ¿no? Que un ejemplo de eso es Gustavo Gómez, que es un experto en en los Bee Gees, en los Beatles, Exacto. perdón. Bueno, Andrés, llegas a ese mundo del tiempo con toda una gran institución, porque el tiempo es otra casa impresionante en la historia del periodismo en Colombia, porque pues obviamente eh, eso es o sea, llegar ahí era llegar a lo más, ¿no, Andrés? Dime. Que llegar al tiempo es llegar a lo más, ¿no? ¿Cómo es ese aterrizaje? ¿Cómo es crecer ahí, Andrés? ¿Cómo fue esa época en el tiempo? ¿Cuántos años, Andrés? 20. 20 años y ya han vinculado muy fuertemente al tema de la escena, de los espectáculos, de la parte musical y toda esa parte, ¿no? De la cultura. Sí, digamos que, a ver, cuando yo entro al tiempo, pues inicialmente no entré a la fuente de cultura, entonces em, pues empecé a trabajar en un área además que era muy fuerte ¿por qué? Porque en esa era la época de las bombas de Pablo Escobar Sí. y fue un periodo muy, muy difícil. Y yo estaba, digamos, en la sección de Nación que como coordinaba a los corresponsales, pues uno se enteraba de todo lo que estaba pasando en el país y pues era una situación muy violenta, acá empiezan los brotes de paramilitarismo, etcétera. Andrés, ¿cómo fue? O- Hagamos un poquito de memoria. Oye, ¿Te tocó inaugurar el edificio nuevo? Porque hay ¿en qué año fue el cambio de edificio en el tiempo? no me tocó, pero César, tengo que solucionar una cosa importante, no sé, estamos, que hacer una llamada importante, no sé cómo podemos retomar la conversación. Andrés, no, si veo que estás ahí con un tema que te tiene absolutamente. No, Andrés, yo Sí, quisiera que me regales 3 minutos más y cerramos para que el dale. programa Y quede cerrado. discúlpame, pero es que hay imprevistos. Sí, no, yo entiendo. Andrés, yo la verdad te agradezco mucho este momento, pero quisiera que cerráramos en este momento, Andrés. Digamos que hoy en día la actividad del oficio del periodista, porque así lo he entendido yo cuando uno escucha a personajes de este mundo como Juan Gosaín o cuando lee una Gloria Pachón de Galán, que hablan del oficio del periodismo. ¿Cómo ves tú en este momento el oficio del periodismo? Pues mira, yo veo el oficio en este momento muy complejo, muy difícil. A ver, tiene como dos escenarios. Uno muy interesante, pues porque hay la posibilidad de que haya nuevos medios como el tuyo, por ejemplo, que emerjan y que la gente tenga la posibilidad de expresarse, pero también pues los grandes medios han ido perdiendo terreno y digamos como profesión, pues es difícil vivir del periodismo, lo cual hace que se precarice la calidad en muchos casos. Ujú. Entonces, pues son como una ambivalencia bien compleja.
Pero como decía alguien por ahí, cuando hay una inundación, eh, lo primero que escasea es el agua potable. Ujú. Esto quiere decir que hay mucha polución de medios, proliferan muchos, pero al final la gente va a terminar decantándose por los que son serios y ofrecen información de calidad. Pues Andrés, yo creo que ahí me estás dando una ruta, una guía en Ecoradio, porque efectivamente yo soy de esas personas que he llegado a este mundo por casualidad y por el respeto que tengo a los periodistas con los que crecí, a personas como tú, a profesionales del oficio. Dale, Creo que es un tema que nosotros en Ecoradio estamos tratando de respetar mucho y aprendiendo todos los días. Andrés, sé que tienes un tema ahí que te tiene al sí, borde. Vamos a dejar acá a todos. Esto pasa en Café Bartolino, pasa cuando hacemos programas en directo y son cosas que suceden en la vida. Andrés, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo. Recordar esos momentos tan importantes de tu vida y de los dale momentos del César, colegio. Andrés, muchísimas gracias. gracias.